Buenas tardes a los compañeros alumnos del curso de Humanidades 3022, secciones 2, 4 y 5 de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Aunque este curso, esta lección que vamos a dar en la tarde de hoy va dirigida a mis estudiantes, cualquier persona que también desee aprovechar, ¿verdad?, su tiempo durante esta cuarentena, pues también puede, ¿verdad?, ver el video y aprender un poquito acerca del tema que nos corresponde en la lección de hoy, que es el tema de Descartes y el racionalismo. El racionalismo es un sistema filosófico, el cual ya habíamos discutido a principios de semestre, ¿verdad? Y este se basa en que es la razón, la fuente de todo conocimiento. De ahí también surge lo que es la intuición, la cual está relacionada con el conocimiento inmediato, directo y autoevidente. Y, por supuesto, la deducción, que ya veremos más adelante que Descartes la utilizará o utilizará este método, ¿verdad?, para demostrar o desarrollar sus planteamientos, ¿verdad?, o sus teorías. En la deducción ya también lo habíamos visto y hemos discutido que el razonamiento deductivo, ¿verdad?, parte de proposiciones universales para llegar a una conclusión particular. Y la deducción se basa en la certeza, término que para Descartes va a ser fundamental, como veremos un poquito más adelante. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es lo que nos permite, al estudiar el pensamiento de Descartes, poder determinar o catalogarlo como un racionalista? Esa es una de las preguntas guía que deben seguir al llevar a cabo la lectura. Recuerden que en las clases yo siempre preparo un PowerPoint y este está basado en el libro de texto del curso, ¿verdad?, que es el libro de Padre, El asombro del pensar, de Carlos Rojas Osorio, y de ahí entonces se prepara el PowerPoint, que es la presentación que se le hace en clase y la presentación que le estamos haciendo en la tarde de hoy. ¿Okay? Así que bien, ¿por qué decimos que Descartes es un racionalista? Pues si el racionalismo, ¿verdad?, es la fuente o fundamento de la verdad del conocimiento, es decir, la razón como fuente de la verdad del conocimiento, vamos a ver que Descartes lo que plantea es esa misma búsqueda del conocimiento a través de la razón y no del mundo sensible. ¿Okay? Siempre ha habido un debate, una discusión constante entre los empiristas y los racionalistas, ¿verdad? En este caso, lo vimos, ya está reyerta entre Platón y Parménides, quienes defendían el idealismo, ¿verdad?, y para ellos la experiencia sensorial no constituía verdad alguna, no constituía conocimiento alguno, sino que, y de hecho, vimos también que Platón fue mucho más severo con cuestión al conocimiento sensorial, ¿verdad? Y esto se debatían entonces, o Aristóteles es el que entonces trae a plantear que la experiencia sensorial sí es fuente de conocimiento. Y este debate pues ya se venía dando desde los griegos, ¿no? Conocimiento sensorial de la experiencia a través de los sentidos versus el racionalismo, en donde plantea que es la razón
la que va a dictar o la que nos va a guiar hacia el conocimiento. Es decir, alcanzamos el conocimiento a través de esta, no de los sentidos. Así que ya en Grecia pudimos ver como tanto Parménides como Platón defendían el innatismo o las ideas, ¿verdad? Conocimiento viene a partir de la razón, mientras que teníamos a Aristóteles que en parte le reconocía también a la razón, ¿verdad? ¿Cierto? Una aportación importante al conocimiento, pero también como fuente primaria de pues también podemos adquirir conocimiento a través de los sentidos, de la experiencia sensorial que tenemos en nuestro entorno. ¿Ok? En la modernidad vemos enfrentados estos dos sistemas filosóficos nuevamente. En este caso, el empirismo representado, ¿verdad?, por Locke, Bacon, Hobbes, Berkeley, Jung, mientras que por su parte el racionalismo estaba representado por Descartes, Spinoza, Leibniz, entre otros. ¿Okay? Pero vamos a detenernos un momentito para hablar un poco entonces de la biografía sumamente breve, porque lo que nos interesa para efectos del curso, ¿verdad?, más es su pensamiento, pero para tener un trasfondo de quién fue René Descartes. Este también era conocido como Renatus Cartesius. Fue filósofo, matemático, físico. Nació en Francia el 31 de marzo de 1956 y murió en el 1650. Es considerado como el padre de la filosofía moderna. Estudió en un importante colegio jesuita en aquella época, y esto es importante porque los jesuitas se enfocaron mucho en el estudio de Aristóteles, así como de Santo Tomás de Aquino. Y esto le permitió a Descartes estudiar a profundidad estos sistemas filosóficos que presentaban ellos. Por lo cual también tuvo la oportunidad eventualmente de analizarlos y criticarlos. Al igual que también criticó el método de educación de los jesuitas, porque era un método riguroso, pero poco abierto al análisis, a la discusión o a la interpretación que el estudiante le pudiera dar a la lectura. Es decir, el profesor o el maestro se veía como un ser supremo ante los estudiantes, y los estudiantes aprendían en este sistema educativo jesuita la interpretación que el profesor le daba a la lectura o al pensador que se estuviera estudiando. De modo que no había margen para el análisis, y lo que el profesor dijera era lo que estaba correcto, los estudiantes no tenían derecho a opinar. Esto lo va a criticar fuertemente Descartes también. ¿Okay? Dentro de su... Luego de estudiar, importante, también fue soldado, y luego se retira de la milicia para viajar por el mundo y aprender de las maravillas y vivencias de este. ¿Okay? Sus dos grandes obras, El discurso del método y las meditaciones metafísicas, le han ganado un sitial entre los grandes pensadores de la historia, así como el reconocimiento como el padre del pensamiento moderno. Dado los estudios que tuvo en el colegio jesuita, la Fletch, los cuales se centraban en las humanidades clásicas, en especial Aristóteles, Descartes no solo conoció el pensamiento aristotélico tomista, es decir, el de Santo Tomás de Aquino, la cual plantea que el alma tiene una capacidad cognitiva gracias a la cual el ser humano adquiere el conocimiento, sino que eventualmente lo va a refutar, así como el sistema de enseñanza de jesuita, lo que ya le había
mencionado anteriormente. ¿Okay? Método de Descartes. Genera un método a partir de la duda para determinar la verdad o falsedad de las cosas. Es decir, todo lo que no sea capaz de presentarse como totalmente verdadero, de ahí la certeza que les mencioné hace unos minutos, quedará descartado. Solo de aquello de lo que no pueda quedar duda bajo ningún concepto, lo va a catalogar como verdadero. Si existe la mínima duda, entonces debe ser considerado falso o ni tan siquiera debe pasar entonces al nivel de evaluación para determinar su verdad o falsedad y simplemente dejarlo en suspenso. Y esto va a ser el punto de partida para analizar con el rigor que presenta la duda metódica a los sentidos. Es decir, lo primero que Descartes va a atacar o va a evaluar para eventualmente atacarlo, obviamente reaccionando a el pensamiento aristotélico tomista, pues van a ser los sentidos. Y este ataque lo va a llevar a él a unas conclusiones por las cuales se va a determinar o podemos entonces determinar o catalogarlo como un racionalista. Veamos. El método de la duda, o mejor conocido como el de la indubitabilidad de las cosas, ¿verdad? Es el punto de partida para analizar a los sentidos, los cuales representan para los empiristas el punto de partida del conocimiento. ¿Okay? Recuerden que el empirismo, el conocimiento es a partir de la experiencia sensorial. Advierte entonces Descartes, llevando a cabo un análisis, que los sentidos nos pueden engañar. Y como pueden engañarnos, estos son dubitables. Es decir, son susceptibles al crisol de la duda con que Descartes evalúa las cosas y las ideas. Ese engaño que nos presentan los sentidos les impide cumplir con el rigor del método cartesiano, también conocido como el de la indubitabilidad de las cosas. Este no permite ni engaño ni la mínima duda para demostrar que los sentidos nos engañan. Es decir, si los sentidos nos engañan, entonces generan duda. Y si generan duda, no pueden ser verdaderos. ¿Okay? Y nos dice Descartes que el hecho de que los sentidos nos engañen plantea no solamente una mínima duda, sino una duda de gran envergadura. Y por lo tanto, no pueden ser verdaderos. Ni mucho menos pueden entonces ser la fuente o el origen o el arché, como ya habíamos visto el término griego, ¿verdad?, del conocimiento. Puesto que no son confiables, son oscuros, nos engañan. De modo que, ¿cómo nos podemos fiar de los sentidos? Como no nos podemos fiar de los sentidos, ¿verdad?, porque nos engañan, tampoco, nos dice Descartes, podemos fiarnos de la experiencia externa que percibimos a través de esto. Es decir, todo lo que se ha percibido a través de los sentidos que nos pueden engañar debe tomarse con suspicacia, debe verse engañoso, nublado, borroso y además no verdadero. Por lo tanto, no pueden ser los sentidos ni la experiencia sensorial la fuente del conocimiento, puesto que si los sentidos nos engañan, todo aquello que podamos percibir a través de estos también resulta ser igualmente engañoso. Es decir, ni tan siquiera
nuestros propios cuerpos, nos dice Descartes, podemos probar su existencia a partir de los sentidos. Puesto que nuestros cuerpos son quienes contienen, ¿verdad? Y quienes utilizan los sentidos. Y como estos nos engañan, habrá que dudar también de toda experiencia conocida a partir de ellos. Es decir, lleva la duda al extremo. La radicaliza. Con el fin, ¿verdad? Porque tenía un propósito para esto. ¿Cuál era el propósito y cuál era el fin? Ah, bueno, refutar la doctrina establecida, la cual aprendió y la cual fue fuente de conocimiento por muchos siglos, basada en la percepción sensorial que promulgaba Aristóteles, ¿no? Así que establecer como primer punto que los sentidos nos engañan y que no podemos confiar en ellos. Es el punto de partida para Descartes, para refutar la teoría aristotélica del conocimiento a partir, como primer paso, de la percepción sensorial. Ahora bien, ¿cómo es que los sentidos nos engañan? Descartes presenta una serie de situaciones en las que media uno o varios sentidos y se plantea preguntas a partir de las cuales llevará a cabo su evaluación. Nos dice que los sueños en ocasiones son muy similares a la realidad. Cuando soñamos, nos creemos que estamos viviendo la vida en realidad y podemos dentro de los sueños ver cosas en nuestro entorno y sin embargo no son la realidad, son sueños. Así que se cuestiona si no será que la realidad también es un sueño. Como no lo podemos demostrar, de ahí que los sentidos nos engañen. Porque si lo que estamos viviendo es un sueño del cual no hemos despertado, entonces estamos siendo nuevamente engañados por nuestros sentidos y esto entonces no sería una realidad. Así que utiliza, ¿verdad?, el ejemplo de los sueños para demostrar que los sentidos nos pueden engañar, puesto que cuando soñamos, en el momento en que estamos soñando, pensamos que esa es la realidad. ¿Bien? Así que podría pasar, según él, podría ser que nuestra vida sea un sueño. Como no lo sabemos, tenemos que dudar. Y por lo tanto, una vez dudemos, no podemos llevar esto tan siquiera al nivel de evaluación para determinar si es verdadero o falso, porque como diría él, del saque ya resbaló. ¿Ok? Así que, para su criterio, esto genera una duda incuestionable. Así pues, deja en suspenso la evaluación de los sentidos con respecto a la verdad, porque no superan el método que establece, que es el de la duda. Descartes no le interesan las verdades aparentes, sino las verdades basadas en la certeza, aquellas verdades indubitables, es decir, las carentes de duda alguna. Y va a recurrir a la deducción, como ya habíamos señalado, para demostrar y desarrollar su sistema, ¿verdad?, basado en la razón. La integra, puesto que la deducción y los argumentos deductivos, ambos se basan en la certeza. De ahí el interés de él por la deducción, porque al basarse en la certeza, él lo que está buscando son verdades que se puedan demostrar con toda certeza, es decir, carentes de duda alguna. ¿Okay? Pero existe algo indubitable, algo que sea incuestionable, que sea capaz
de derrotar todo el método de la duda y que sea demostrable además con toda certeza? Descartes nos dice que sí. De modo que nos revela sus primeras verdades. Nos explica que aunque puede dudar de todo, hay algo de lo que él no puede dudar. Y no puede dudar de que él está ejerciendo la acción mental racional de dudar. Es innegable. No puedo dudar de que dudo, pues al realizar la función mental de dudar o de cuestionarme si dudo, estoy corroborando con toda certeza que lo estoy haciendo. ¿Verdad? Si al dudar que dudo, al cuestionarme si es correcto o no que dudo, estoy corroborando con toda certeza que en efecto lo hago. Luego, si dudo, esto tiene otra implicación a la que se puede llegar, según Descartes, también con toda certeza. Y es que si dudo, pienso. Es decir, el ejercicio mental de dudar también implica necesariamente con toda certeza que pienso. Y si pienso, si estoy totalmente seguro que pienso, entonces también debo estar seguro de que yo existo. Y ahí, ¿verdad? Que nazca su gran frase, pienso, luego existo. ¿Verdad? Pienso, por lo tanto, existo. Es decir, al él empezar a cuestionarse y analizar las cosas que tiene en su entorno, advierte que hay algo que es innegable. Y es que se está cuestionando. Y cuestionarse, si se cuestiona, le permite alcanzar una verdad o una primera verdad con toda certeza. Y es que piensa, es que es un ser pensante. Y si piensa, entonces puede confirmar también su propia existencia. Porque el pensamiento no puede estar en el vacío, ¿verdad? Así que esa primera verdad nace del propio cuestionamiento que se hace. ¿Y cuál es el cuestionamiento que se hace? ¿Qué mecanismo o qué método utiliza para llegar a esa primera verdad? Pues la razón. De ahí que sea un racionalista. Comienza primero refutando lo que es la experiencia sensorial, puesto que los sentidos, como ya vimos, nos engañan, para entonces pasar a llegar a sus primeras verdades. Y dice, adiós, pero si es que, si a partir de la razón fue que yo llegué a la primera verdad, pues no debe caber tampoco la menor duda de que es la razón, la fuente, el origen, el arché del conocimiento, y no la experiencia sensorial. ¿No? Si las primeras verdades son el resultado de un análisis estrictamente racional, sin que medien los sentidos, debe ser entonces la razón la fuente del conocimiento. Y de ahí entonces, ¿ves? Como les mencioné, surge su famosa frase, pienso, luego existo. Cogito ergo sum. La cual representa, como ya les mencioné, su primera verdad. Asegura pues que el descubrir la verdad de su propia existencia fue por medio de la razón. Mediante un ejercicio de razonamiento mental es que pudo demostrar con certeza su propia existencia. Es decir, la existencia del yo. Sería para él absurdo afirmar que se piensa, pero que no se existe. Bueno, para él eso sería un disparate, ¿verdad? Afirmar que pensamos y a la misma vez que pensamos no existimos. De ahí que surja, ¿verdad? Que aflore esta su primera verdad.
demostrar la existencia del yo, es decir, la del sujeto individual, la del sujeto pensante por medio de la razón, trae consigo lo que será el centro de estudio de la filosofía moderna, tanto para los racionalistas como para los empiristas, puesto que el sujeto va a ser el foco, ¿verdad?, de estudio. Para los racionalistas será el yo pensante, mientras que para los empiristas será el sujeto que experimenta y conoce él de primera mano a partir de los sentidos. La autonomía del sujeto, es decir, ese individualismo del sujeto, o esa libertad del sujeto, del yo, formará parte de la segunda verdad que presenta Descartes. ¿Cuál es esta segunda verdad? Su segunda verdad nos dice que yo soy un ser que piensa. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Bueno, nos plantea que no solo es un sujeto que existe y que piensa, sino que además él como ser es pensamiento. Es decir, su existencia está basada en su propio pensamiento y esa es su verdad. Es la esencia de su yo y por lo tanto es la esencia de cada sujeto. Sujeto y pensamiento van atados uno del otro. El pensamiento es inseparable del ser y por lo tanto debe ser la razón de ser lo que es, y eso es su pensamiento. Es decir, somos pensamiento. Considera además entre distintos tipos de pensamiento, ¿verdad?, lo que son las imágenes, las ideas, las representaciones y hasta las pasiones, ¿verdad? Incluye los fenómenos psicológicos, lo incluye también como parte de lo que es el pensamiento. Ya veremos que eso va a permanecer así y será Sigmund Freud quien luego, ¿verdad?, catalogará los fenómenos psicológicos y los separará aparte de los meros pensamientos. Pero para Descartes, en aquel momento, ¿verdad?, todo era, las pasiones formaban también parte del conjunto de distintos pensamientos. ¿Okay? Luego de que Descartes descubre estas dos primeras verdades, se detiene para llevar a cabo una evaluación distinta. Y esta se conoce como el criterio de la verdad. Una vez establecidas sus primeras verdades, Descartes dirige su atención a los criterios que fundamentan con certeza sus verdades primeras. Estos permiten evaluar o corroborar las verdades certeras o seguras, por lo que implementa la regla de la verdad, que consiste en dos principios. Número 1, claridad. Número 2, distinción. Como nos dice Descartes, todo lo que se presente en mi mente de forma clara y distinta es verdadero. Para que una verdad sea clara, nos dice Descartes que esa verdad debe poder intuirla en su mente de manera inmediata. Y para que una verdad sea distinta, no debo confundirla con otra idea. Es decir, es distinta si no se confunde con otra verdad. Sin embargo, nos dice que hay verdades inmediatas, que son estas verdades directas, las que recibimos al instante, y hay otras que son mediatas o indirectas. Las verdades inmediatas provienen o son el objeto de la intuición
intelectual. Mientras que las verdades inmediatas son producto del ejercicio de razonamiento. Las verdades razonadas se obtienen mediante razonamiento. Estas no producen verdades primeras. A partir de las verdades inmediatas, las que provienen del razonamiento, no podemos conocer las verdades primeras. Solo a través de las verdades intuitivas, las cuales son obtenidas de forma inmediata, sin que medie razonamiento alguno, puesto que son claras y distintas, y por lo tanto son verdades evidentes. Claridad y distinción son pues la idea inmediata o intuitiva obtenida por la mente por vía de la inteligencia. De ahí que Descartes rechace las cadenas de razonamiento en las que se desenvolvían los pensadores escolásticos y por ello nos presenta las verdades inmediatas, puesto que nos dice que estas cadenas de razonamiento puede que contengan un error en alguno de sus eslabones, y esto lo que implica es que cualquier error en cualquiera de los eslabones representaría o resultaría en el fracaso de la secuencia de la cadena. Y por eso es que no le gustaban, ¿verdad?, estas cadenas de razonamiento que al final se llegaba a una conclusión, o lo que se conoce como a los argumentos o el pensamiento inductivo, ¿verdad? A partir de muchos hechos podemos llegar a una conclusión, la cual no está basada en la certeza, sino en la probabilidad. De modo que las verdades inmediatas son las verdades que son seguras y certeras. Así pues, para Descartes, la realidad no se obtiene a partir de la experiencia sensorial. Ya lo veo. Estamos en casa, así que es normal. La realidad no la vamos a obtener, ¿verdad?, como les estaba mencionando, a partir de la experiencia sensorial, sino a partir de la intuición, la cual se produce a partir de la inteligencia. Al comparar ideas, nos dice Descartes, podemos determinar si estas resultan ser claras y distintas, o si por el contrario resultan ser confusas, dudosas, nublosas o nubladas, ¿verdad?, y oscuras. Recurre al idealismo e innatismo para defender la existencia de Dios. Recordemos a Platón, que nos decía que para él todas las ideas son innatas, ya que existen en el mundo celeste donde estuvieron, ¿verdad?, compartiendo o en contacto directo con las almas. Sin embargo, para Descartes no todas las ideas son innatas. Solo algunas ideas son innatas. Y estas son las que son más perfectas que el propio yo. Es decir, las que son más perfectas que el propio sujeto. Y estas ideas son Dios, la perfección y el infinito. Para él, estas tres, ¿verdad?, son ideas mucho más perfectas de lo que es el sujeto pensante. Nos dice que un ser perfecto debe poseer todas las perfecciones y por lo tanto debe incluir también la existencia. La idea de un ser perfecto es la propia prueba de la existencia de Dios. Es decir, él basa la existencia de Dios en una idea. Como a él le nace la idea de la perfección,
pues a partir de esa idea debe ser correcto, debe ser verdadero que exista un ser perfecto. Y ese ser perfecto es Dios. Pero adviertan que con este tema es como que resbala un poco y se desvía de lo que era su propia rigurosidad en cuanto al análisis, ¿verdad?, que llevaba a cabo y que lo caracterizaba aplicando el método de la duda. Y por esto será una de las razones por las cuales será severamente criticado, puesto que el paso de la idea a la existencia resulta ser un paso incorrecto. Es decir, el hecho en que pensemos en algo no va a generar una existencia. La idea de algo no implica necesariamente su existencia. Podemos imaginarnos algo que simplemente no exista y no por haberlo imaginado va a existir. Así que vemos que este planteamiento que hace es muy débil, ¿verdad? No se fundamenta y no le aplica la rigurosidad, ¿verdad?, que aplicó en su momento, por lo menos con relación a los sentidos, sino que le pichó a la dubitabilidad de las cosas con respecto a la existencia de Dios. Así que para él, la única garantía del mundo externo, ¿verdad?, y ahora por ir para abajo va a seguir resbalando porque va a seguir utilizando el fundamento de la existencia de Dios, el cual, pues, como ya les he mencionado, no lo probó con la rigurosidad de su propio método. Así que nos dice que la única garantía de la existencia del mundo externo, ¿verdad?, del que conocemos a través de los sentidos, el cual él rechaza, ese mundo externo que percibimos por los sentidos es Dios. Entonces, quien único nos garantiza esa existencia es Dios. Y nos dice, puesto que Dios es bueno y perfecto, por lo tanto, Dios no puede engañarme. Así que si bien Él nos dice que los sentidos los engañan, como Dios es bueno y perfecto, Dios no me va a engañar. Y por lo tanto, esa es la razón o la garantía que Él ofrece para creer entonces en el mundo externo, ¿verdad?, en la experiencia sensorial. No por los sentidos, sino por la razón de que es Dios, ¿verdad?, que por ser perfecto y bueno, no va a engañarme. Y por lo tanto, lo que yo tengo alrededor, la garantía que tengo de su realidad, es la existencia de Dios. ¿No? Otra cosa que difícilmente se pueda sostener, ¿verdad?, a partir de este fundamento, por lo menos ni racional ni empíricamente, en este caso. Pero esa fue la manera que él la justificó, ¿no? Por lo que basa la existencia del mundo externo mediante el sendero que presenta la teología. Es decir, gracias a la divinidad de Dios y a su bondad es que podemos conocer este mundo que ciertamente por sí solo, sin la existencia de Dios, no se engañaría. Para considerar las ideas que son claras y distintas, que forman parte del mundo externo, ¿verdad? Ya vimos lo que era claridad y lo que era distinción. Pero ahora, para considerar que son claras y distintas las ideas, del mundo externo se basa en dos principios. Y estos son la extensión y la movilidad. Es decir, él va a utilizar estos dos principios como dos características fundamentales que poseen todos los cuerpos, incluyendo los animados y los inanimados. Es decir, los seres vivientes, los seres vivos y también los seres inertes. ¿Ok? Así que él nos dice que todos los cuerpos, todo
todo lo que forma parte del mundo externo posee dos cualidades o dos características. Estas cualidades son la extensión y la movilidad. La idea clara que me puedo hacer de un cuerpo, nos dice Descartes, es que es extenso y es móvil. Con respecto a la extensión, se refiere a las dimensiones que todo cuerpo posee, ¿verdad? Las tres dimensiones, largo, ancho, la profundidad. Así que nos dice que todo ente externo, todo lo que existe en el mundo externo, debe tener o tiene que tener extensión. Son características comunes a todo lo externo. Pues debe ser extenso. Como ya les mencioné, tres dimensiones: largo, ancho, profundo. Bien, por su parte, la movilidad se refiere a que los cuerpos pueden ser trasladados de un lugar a otro. Es decir, todo lo que está fuera de nosotros, todo lo que es el mundo externo, se mueve. O puede ser movido o trasladado de un lugar a otro. Así pues, llega a la conclusión de que los cuerpos son máquinas. Recordemos que ya aquí, ¿verdad?, estamos hablando de finales del 1500 y principios del 1600, ya va quedando atrás lo que es el feudalismo. Y comienza, aunque, ¿verdad?, en ese momento todavía no está en su auge ni su apogeo, pero comienza lo que es la industrialización y la mecanización de las cosas. Así que para Descartes, todos los cuerpos externos, incluyendo al ser humano, para él son máquinas. Las cataloga como tal. Y obviamente, pues, está esa influencia, ¿verdad?, del paso del feudalismo, en donde, pues, se araba con bueyes y las máquinas camioneras eran sumamente rudimentarias y había que utilizar la fuerza humana y la fuerza de los animales para producir. Ya con este surgimiento de la industrialización que empieza por ahí poquito a poco, pues su mente también cambia y ve todo como si fueran máquinas. Vemos que se ocupa más de las características o solamente de las características cuantitativas de los cuerpos y no de las cualitativas, como son el olor, el color, el sabor, características que también Aristóteles, al analizar la experiencia externa, consideraba, mientras que Descartes realmente no le prestó ninguna importancia a ellas. Nos dice con respecto al movimiento de los cuerpos que estos no se mueven por sí solos, sino que reciben un movimiento inicial. Y este movimiento inicial es producido por Dios. Ahora nos dice que todos los cuerpos, una vez Dios les regala o les concede este movimiento inicial, los cuerpos lo conservan. Así pues, el movimiento se pasa para él, el movimiento va pasando de un cuerpo a otro. Y este pensamiento es lo que se conoce como mecanicismo. ¿Claro? Dios genera ese primer movimiento de las cosas como un regalo. Todo ese movimiento se conserva mientras exista la cosa. Y el movimiento va a pasar o va a fluir de un cuerpo hacia otro. Y eso es lo que se conoce como mecanicismo. Y tiene ciertas características. Número 1, el mecanismo plantea que los cuerpos son máquinas. Como ya les dije, tanto los seres vivos como los inanimados. Reduce además la caracterización de los cuerpos solamente a lo cuantificable.
como la extensión y el movimiento. Cualquier otro tipo de características no las toma en consideración. No tiene ningún objeto finalidad en sí, sino la que Dios le asigna. ¿Ok? Que nada que existe en nuestro entorno tiene una finalidad por sí misma, sino que Dios le asignará la finalidad a cada cosa según su criterio. Y recuerden que para Descartes el criterio de Dios es el de la perfección. Así que cualquier finalidad que le asigne a cualquier cosa debe ser entonces también perfecta. Por último, Dios le participa, ¿verdad? Le comparte, le provee una movilidad a cada cosa que permanecerá dentro de la cosa constantemente. Y nos dice además, no se debe especular cuál es la intención divina con respecto a la creación del mundo. Pues eso es un asunto exclusivo a la pertinencia de Dios. Esas razones no deben ni estudiarse, porque nosotros como seres imperfectos no debemos cuestionarlo cuál es la intención divina detrás de la creación del mundo, que es creado por Dios según Descartes. ¿Okay? Así que eso no nos compete. En eso no nos podemos meter. Eso es tema exclusivo de Dios, que es el ser perfecto. ¿Sí? El mecanicismo, como ya les mencioné, aplica tanto a la materia inerte como a los seres vivos. Ahora, esto presenta una dualidad entre el espíritu pensante. Recuerden que cuando Descartes, ¿verdad?, se refiere a que somos pensamiento, él era un ser espiritual, un creyente, ¿verdad? Pues ese pensamiento que él dice que somos, ¿verdad?, es el espíritu pensante. Así que existe esta dualidad entre lo que es el espíritu pensante que somos nosotros y el cuerpo mecanizado, ¿verdad?, que es la cosa externa. Es decir, el cuerpo es una mera máquina, pero está unido o atado a un espíritu inteligente. Aquí nuevamente, para poder justificar esto, ¿verdad?, pues se patina bastante, o resbala bastante, puesto que trata de justificar esta paradoja, explicando que a través de la glándula pineal, el cuerpo y el alma se comunican. Y esto pues va a plantearnos serios problemas también para su justificación. Máxime si le aplicara, ¿verdad?, la rigurosidad de su método, es decir, el de la duda metódica. Así que aquí tenemos, a modo general, en lo que se basó el pensamiento de René Descartes. Les voy a pedir a los estudiantes que luego que vean el video pasen a la página, al Classroom de Google, donde ya deben de estar todos, espero, debidamente registrados, y ahí pueden entonces dejar sus comentarios, sus preguntas o sus dudas. Y les pido que no me las envíen, por favor, en privado, sino que las hagan públicas para que sus otros compañeros también se puedan beneficiar, ¿verdad? A lo mejor la duda suya es la misma del otro y de este modo, pues, se nos hace más fácil pues, responderle las inquietudes, las dudas o las preguntas a todos. También pueden dejar sus comentarios, por supuesto. Así que les voy a estar notificando a través primero del grupo de WhatsApp para que entonces pasen a la página de YouTube donde vamos a estar dejando el video y puedan verlo. En adición, el PowerPoint también lo voy a dejar en el grupo del Classroom de Google, ¿okay? Así que también pueden tener el PowerPoint para que lo puedan leer. Así que recuerden leer la lección del libro, ver el video,
hacer sus anotaciones, plantear sus dudas y preguntas en el foro, y también en el foro pues podrán acceder al PowerPoint que preparo para efectos de dictar la clase. Así que esto sería todo en la tarde de hoy. Les agradezco su atención y su paciencia y que tengan buenas tardes.